escolar hoy. Y también con el tema del Día del Poder Judicial, tenemos muchas informaciones para comentar porque ha sido un día muy novedoso en República Dominicana en cuanto a informaciones vinculadas al quehacer de los tribunales de la República. También debemos hablar de la labor legislativa de hoy y hay decisiones del Congreso importantes. El Congreso Nacional aprobó la extensión del estado de emergencia que había solicitado el presidente de la República por 45 días más, a partir del día 16. También otra decisión de carácter congresual es la aprobación en el Senado de la República de la modificación a la ley sobre revalorización patrimonial. Entonces, también tenemos que hablar hoy, será tema más adelante, de los asuntos que tienen que ver con el Poder Judicial y sus celebraciones. En el día de hoy, como es usual, se programó una audiencia solemne en la Corte Suprema de Justicia a la que asiste el presidente de la República y en la que pronuncia las palabras centrales el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Antes de esta audiencia, en el frente del Poder Legislativo, del Poder Judicial, es decir, del edificio sede de la Corte Suprema, hubo un incidente por grupos de abogados que se manifestaban, unos a favor y otros en contra del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estos incidentes han motivado que el Colegio de Abogados haya solicitado al Congreso Nacional un juicio político contra el presidente de la Junta Central, de la Corte Suprema de Justicia, con fines de destituirlo. Los incidentes fueron entre grupos que unos apoyan al presidente de la Corte Suprema y otros los repudian, y los que los repudian están encabezados por el presidente del Colegio de Abogados. Hubo incidentes ya mayores con una dama identificada como abogada que fue detenida en el acto porque exhibió un arma blanca con la que trató de agredir a alguien. Un hecho muy repudiable. En la audiencia solemne, el presidente de la Corte Suprema, Luis Henry Molina Peña, afirmó que el país requiere un sector justicia capaz de dejar de lado las diatribas y las agendas ocultas al plantear la necesidad de diálogo entre los sectores enfrentados en el ámbito del poder judicial. De eso hablaremos más adelante con más detalle. Es el momento de dar las buenas tardes, la bienvenida, la entrada al programa a nuestro coanfitrión, estelar comentarista de este programa. Es académico, es periodista, dirige la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La bienvenida a Alejandro Esteban. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Carlos. Saludos a la teleaudiencia. Como siempre, un gusto, un placer inmenso interactuar con cada uno de ustedes aquí en Puntos y Enfoques. Pues bien, Alejandro, en este resumen que estaba haciendo me he limitado a las informaciones de carácter nacional con motivo del Día del Poder Judicial y de las decisiones del Congreso. Por otra parte, en el ámbito internacional está latente el tema de la situación en Estados Unidos. Muy grave lo que aconteció ayer. Hoy ya se reporta que hay 55 personas que serán sometidas a la acción de la justicia, incluyendo un ciudadano de los que ingresó, que se detectó que tenía artefactos explosivos de los denominados Molotov, fabricación casera. Entonces, es decir
Es una, no, y la sorpresa a nivel mundial, ¿no? Lo que esto ha significado, ha representado una vergüenza para una democracia modélica en el mundo y la complicada, si se quiere, salida del poder de Donald Trump, que curiosamente algunos especialistas indican que el hecho de ayer, vergonzante, por otro lado refuerza aún más a esos partidarios de Trump, a esa horda de fanáticos, porque Donald Trump ha logrado impactar en el sentimiento, ha reavivado el nacionalismo, el ultranacionalismo. el ultranacionalismo en una sociedad dividida, en una sociedad donde hay una serie de situaciones de carácter histórico, de carácter racial, muy sensitivas, y ahí eso ha sido un caldo de cultivo para, para él. Y también una sociedad donde una parte de su población entiende que otras naciones están tomándole parte de su liderazgo y Donald Trump es el hombre que ha venido a defenderlo, que ha querido, como dice Carlos, rescatar el, el orgullo norteamericano, el América grande de nuevo, en fin, se ha convertido en la representación de esos sectores de sentimientos nacionalistas en los Estados Unidos y con un gobierno que ha tenido sus luces, pero que este accionar suyo de él, especialmente su manera discursiva, empaña todos los logros que pueden y ha tenido su ejercicio gubernamental y que va a salir en una condición bastante cuestionada y que habría que ver cuál va a ser su futuro político, porque el cálculo de Trump es que esos fanáticos, fíjense que fueron ayer a arriesgar la vida, las personas que fueron ahí fueron a arriesgar su vida. Entonces imagínense el nivel de fanatismo que tienen a la causa de Donald Trump. Están dispuestos ahí hasta a sacrificar su vida por él. El que se va a un Capitolio en Estados Unidos y osa entrar al Capitolio, está dispuesto a que lo maten. Esas son palabras mayores. Entonces, hay que ver ahora cuál va a ser el futuro político de este hombre que ha irrumpido en la escena política internacional, era un empresario, era un hombre del entretenimiento. Entonces, es una situación bastante compleja, sobre todo la división que hay en los Estados Unidos, que quedó evidenciada en las elecciones. Ahora, la pregunta obligada, y para abordar a profundidad ese tema, es ¿qué pasará ahora? ¿Cuál es el futuro? En el término de los 13 días que restan para cumplirse el mandato hasta el día 20 de enero, el mandato constitucional de Donald Trump. La pregunta surge porque ¿se quedarán estos hechos impunes? ¿No hay responsabilidad? ¿A quiénes procesar, inculpar? Hay 4 personas fallecidas ya. Hay otros heridos y hay más de medio centenar de detenidos que probablemente deban ser encausados. Pero entonces, además, Alejandro, si nos vamos a los precedentes, ¿qué podemos recordar como un hecho similar o parecido? Bueno, aquella manifestación insólita, increíble, inaudita, no ocurrida hasta entonces, de un grupo de 4 jóvenes de Puerto Rico que exhibiendo un nacionalismo puertorriqueño, es decir, abogando por la independencia total de Puerto Rico de su relación con Estados Unidos, asaltaron al Capitolio en el año 1954, hace 67 años. Esos protagonistas, jóvenes idealistas puertorriqueños, fueron una mujer y 3 varones. La famosa Lolita Lebrón, además de Ángel Rafael Cancel Miranda, Andrés Figueroa e Irving Flores, que fueron
sentenciados, fueron apresados, capturados en el asalto al Capitolio en 1953, enarbolando la independencia de Puerto Rico con un ideal político ideológico, y fueron apresados, detenidos y encausados, y se les sentenció a 84 años de prisión. Ahora muchos se preguntan, ¿cuáles de los que entraron armados por demás ahora al Congreso, al Capitolio de Estados Unidos, serán sentenciados o medidos con la misma vara, con el mismo rasero? Son circunstancias distintas. Aquellos eran idealistas jóvenes puertorriqueños que se consideran así como tales, no estadounidenses. Estos son radicales estadounidenses que con violencia rompieron y respetaron la majestad del Congreso, etcétera. Que ese es el precedente que se tiene. Y estos jóvenes purgaron una larga condena. Si bien no cumplieron 84 años, se pasaron más de 30 en la cárcel. Wow. Ellos fueron indultados por una decisión del presidente Jimmy Carter. Hay que verla, el año de Carter fue quien los indultó. Y se constituyeron de los presos políticos más importantes del mundo y de los más publicitados por los sectores críticos a Estados Unidos. Entonces ese es un precedente. ¿Qué va a hacer desde ese punto de vista? Ahora hay otro elemento a considerar. ¿Y qué va a pasar con quien se supone es el responsable, el instigador de esto? Porque lo extraño. Que nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos. O sea, ¿qué tú vas a hacer con el presidente? Una situación inusitada. ¿De qué tú lo vas a acusar? ¿Qué tú puedes hacer? Entonces se plantean dos salidas. Una recuerda el caso de Richard Nixon en el año 1972. Que por la personalidad de Donald Trump luce poco probable. Bueno, esto sería una decisión del Congreso de someterlo a juicio político, lo que se denomina en inglés el impeachment. El impeachment, pero la renuncia, como Nixon. Sería, pero, entonces, sí, o para evitar el juicio político, sí, renunciar. Se renunció. Eso fue la decisión de Nixon por aquel famoso escándalo de espionaje denominado históricamente como Watergate o Watergate, por el nombre del complejo de edificios donde se detectaron micrófonos para espionar al partido contrario en la convención que realizaba allí, y se le atribuyó responsabilidad directa al presidente Richard Nixon, quien debió renunciar porque iba a ser sometido a juicio político. Por otra parte, si no se da esa posibilidad, se está invocando ahora una previsión establecida por los estadounidenses en su famosa constitución, que se mantiene igual la primera y que lo que ha sufrido a lo largo de 200 años es de modificaciones denominadas enmiendas, o no modificaciones, sino enmiendas, que vienen siendo agregados. Entonces se está recordando la enmienda 25, que fue aprobada y aplicada a propósito de la muerte violenta, el magnicidio del presidente John Fitzgerald Kennedy en el año 1963, en medio de la Guerra Fría, y para proteger al gobierno, porque podría ocurrir una situación que impidiera que el presidente estuviera gobernando de manera repentina. Entonces, en esa enmienda, en su sección 4, habla de que el vicepresidente y la mayoría del gabinete pueden declarar al presidente inhabilitado para dirigir a Estados Unidos. ¿Podría darse esa posibilidad? Le pidieron a Mike Pence, sí, parte del liderazgo demócrata en el Congreso anoche, le pidió a Mike Pence que ejecutara a partir de la enmienda 25. Ese Mike Pence sería la figura clave. Antes de seguir analizando el caso, vamos a dar las buenas tardes, la bienvenida a nuestro estelar coanfitrión, el más afamado sociólogo de estos contornos, director del periódico La Información, Emmanuel Castillo Sánchez. Buenas tardes, Emma.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Esteban. Cuénteme, ¿cómo le ha ido el Poder Judicial? Bueno, hoy fue el día del Poder Judicial y hubo un acto rutinario que se hace. No fue rutinario el acto, Castillo, ¿no? Ese acto estuvo sabroseado. Bueno, tuvo incidentes, pero es una rutina anual. Todos los años se celebra de la misma manera. Cierto. Y se presta para declaraciones como la que se ofrecieron. Pero en esta ocasión los abogados que están en lucha permanente con el presidente de la Suprema Corte de Justicia hicieron su manifestación. Ellos están solicitando la destitución del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Están planteando el juicio político, de lo mismo que se está hablando en Estados Unidos. Sí, de lo que se está hablando también en Estados Unidos. El juicio político. Pero la gran noticia mundial es la que ustedes están comentando en este momento, que se refiere. ¿Qué te parece, Castillo, después de los sucesos? Estados Unidos. Mira, eso para mí es una consecuencia más del avance del modelo de libre mercado que ha establecido en el mundo el neoliberalismo. Hay muchas cosas que se pueden ver desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de la cotidianidad, pero hay que entender los aspectos estructurales dentro de los cuales esos acontecimientos ocurren. Resulta que ese modelo de libre mercado impulsado por el régimen neoliberal, que es el que está dominando el mundo entero, la economía de los pueblos, de todas las naciones, están bajo la influencia del modelo de libre mercado. En eso hizo énfasis el propio presidente chino cuando con motivo de el establecimiento de las relaciones con la República Dominicana, puso énfasis en que China es un país gobernado por un partido socialista, pero abrazado al libre mercado. Y ese es la segunda economía con posibilidad de ser la primera dentro de algún tiempo que domina la economía del mundo. ¿Podría hablarse de un modelo híbrido, Castillo, entonces? Bueno, en este caso es un modelo híbrido porque políticamente es un partido único, mientras que... Totalitario. Y totalitario también, y autoritario. Pero sí, en nuestros países la democracia se ha dado el espacio de por lo menos un bipartidismo, como es el caso específico de Estados Unidos, principalmente. Tenida como modelo, pero como también modelo se plantea que hay una grave crisis de la democracia como sistema en el mundo. Bueno, lo que está revelando el ejercicio de Trump es que el concepto de democracia es una falacia. Hay quienes plantean que el neoliberalismo ha traído al mundo lo que se llama el proceso de vaciamiento de los valores, incluyendo los valores y principios de la democracia. Eso quiere decir que esos principios y esas normas se están diluyendo frente a la influencia y el peso específico que ejercen los intereses que genera el modelo de economía de mercado. La economía de mercado genera una clase gobernante y dominante. Y los intereses de esa clase gobernante y dominante, hay momentos, hay espacios en donde se sobreponen a los principios y normas de la democracia. De modo que los valores pasan a ser superfluos, una falacia, una ficción, como decía Jiménez Grullón refiriéndose al caso dominicano, cuando todavía no estaba establecido el modelo neoliberal, sino que había un modelo mundial basado en dos regímenes competitivos, el capitalismo, encabezado por Europa y Estados Unidos, y el socialismo comunista, encabezado en aquel caso por Rusia, la Unión Soviética. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus satélites. Exacto. Incluyendo Cuba. Se dio eso y entonces los valores de la democracia se enaltecieron porque eran instrumento de combate frente al avance del socialismo y del comunismo. Pero
cuando se unificó el sistema mundial económico bajo el régimen neoliberal, ya lo que domina son las clases capitalistas dominantes y gobernantes. El mercado. Que obedecen directamente a los intereses de los grandes monopolios multinacionales. El mercado. El libre mercado. Ahora, ¿qué pasa? Que Trump está representando una visión empresarialista de la economía bajo los preceptos del libre mercado, pero con un componente egocéntrico que concentra el énfasis en beneficiar a Estados Unidos. Por eso la ideología de Trump, que vendió y que asimilaron muchos norteamericanos, es de que él se iba a proponer hacer de Estados Unidos un país nuevamente grande, o próspero, poderoso. ¿Cómo lo haría? ¿Y cómo lo comenzó a hacer? Simplemente bajo una estrategia de atraer nuevamente hacia Estados Unidos los capitales que se han ido colocando a través de ese modelo neoliberal que se colocaron fuera de Estados Unidos, para de esa manera esas empresas que retornan al país generaran los empleos de calidad que permitían beneficios para los capitalistas y beneficios para los trabajadores de clase media y para los trabajadores de clase menos recursos, clase baja. Ese es el modelo que compró los norteamericanos y que son motivo entonces de un movimiento sólido de derechización que se está dando en Estados Unidos, pero que se está replicando también en Europa y en otros lugares, el modelo de derechización. Y eso es entonces lo que está confrontándose el modelo viejo clásico de la democracia que defendió Estados Unidos, que viene desde sus fundadores, y este nuevo modelo egocéntrico que impulsa el capitalismo que representa Donald Trump. Eso es una confrontación prácticamente de lucha de clase que también se está dando y que está arrastrando la vigencia de la democracia en el propio Estados Unidos. Muy bien, Castillo, por ese enfoque vamos a hacer la pausa. El programa de hoy estará recortado debido a que hay actividad de béisbol, continuación de la serie semifinal. Águilas Ibaeñas recibiendo a el equipo de la Romana, Toros del Este, serie empatada 2-2. Puntos y enfoques es el compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad.